85 vidas se pierden, ¿no? Y es una masacre. Y previamente hubo otra masacre en la Embajada de Israel. Esto son 28 años de la AMIA, año 94. Justo el día de hoy, ¿no? Exactamente a esta hora, ya son las 10 de la mañana, así que a esta hora ocurrió la explosión. Todavía no se sabe, se sabe cuál fue el explosivo, un producto de origen químico que se usa en la agricultura como fertilizante, amonal. En realidad también hay sospecha de quién estuvo buscándolo para comprarlo. Se sabe muchas cosas, pero no se sabe quién puso la camioneta, quién la llevó, se sabe quién la vendió, se encontró el motor de la camioneta entre los estragos, pero hay muchísimas cosas que no se avanzaron absolutamente nada porque hay un manto de cobertura de intereses que se llaman geopolíticos. Pero hubo un atentado antes en la AMIA, que como era una embajada, estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Murieron 22 personas. Nunca se avanzó. Es decir, ya no es el Estado Nacional, es la Corte Suprema que no avanzó nada en eso. Y después hubo el otro atentado que en Córdoba, la masacre también en Río Tercero. Si bien murieron 7 personas, el pueblo quedó medio destruido y mucha gente quedó con trastornos mentales. El miedo a las nuevas explosiones tenía en la fábrica de explosivos. Pero hace una diferencia, hubo 3 juicios, 2001, 2004 y 2019. El único que se avanzó, por lo menos para definir cuál era la intención, fue Río Tercero. Era para ocultar la faltante de armas que se debieron a Bosnia y Croacia. El tema es que Bosnia, las armas fueron a Bosnia y Bosnia era aliada de Irán. Así que, porque inmediatamente apareció la culpabilización de Irán. Hubo una llamada telefónica apenas pocas horas después del atentado entre Menem y Isaac Rabin, que era el presidente de Israel, para que coordinaran quién iba a ser, a quién iban a culpar, y se culpó a Irán. Sin embargo, estudios importantes hechos en Estados Unidos por un periodista. Nosotros debemos mucho a la información a los periodistas, lo que hacen ustedes. Gareth Porter investigó por la CIA, por la FBI y por todos lados y no se encontró nada que asegure que fue Irán el responsable. Más aún, el embajador israelí y el embajador de Irán en Argentina en ese momento fue juzgado en Londres y fue absuelto y tuvimos que pagar $200.000 nosotros los argentinos porque era una acusación falsa. Y más aún, el senador Cimadevilla, Mario Cimadevilla, radical, que fue puesto por Macri al frente de la comisión investigadora, llegó a la conclusión que el propio ministro de Seguridad, Garabano, estaba ocultando lo que estaba pasando, es decir, que trataba de salvar a fiscales que habían sido cómplices del ocultamiento, es decir, que hay una trama tremenda. ¿Crees que esto se puede dilucidar, que algún día tendremos la verdad sobre la mesa y los culpables, debidamente juzgados y en la prisión donde tienen que estar? Bueno, no sé si se llegará, porque también todo estuvo hecho para pasar el tiempo para que se oculte. Lo que sí se usó esto para perjudicar a otras personas, para hacer falsas denuncias y todo esto. Imagínate que el primer juicio se culpó a la policía de la provincia de Buenos Aires, porque era una interna entre Menem y Duhalde, y bueno, como 10 policías estuvieron 8 años presos, y no tenía nada que ver, simplemente una acusación
donde participó el presidente de la DAIA. Por eso duele que la DAIA, que hoy conmemora esta tragedia con la AMIA, tenga un expresidente que ya ha sido cómplice del ocultamiento. Galeano, que era, Galeano era el juez, Beraja, que era el presidente de la DAIA, y a su vez presidente del Banco Mayo, estuvieron en el ocultamiento. $400.000 le dieron a Tejeldín para inculpar a la provincia, a la policía de la provincia de Buenos Aires. Después hubo otro juicio en el 2001 contra Tejeldín, que también quedó absuelto, no hubo culpables, y el último en el año 19 y tampoco hubo culpables. Es decir, que la trama, si no pudieron ellos, menos podría decirlo yo. En gran medida, atrás de todo esto está la lucha por la paz, la lucha contra las guerras. Lo que ocurrió en Argentina, en la AMIA, en la Embajada, en Río Tercero, fue por nuestras relaciones carnales y la presencia de naves argentinas en la guerra del Golfo. Nos metimos en una guerra sin la aprobación del Congreso de la Nación, simplemente por un país endeudado, y como es un país endeudado, tiene que hacer lo que el amo de la deuda, el acreedor, nos diga. Y bueno, cosas parecidas ocurrieron cuando tuvimos Argentina, hay armas argentinas en Bolivia, en el golpe de Estado. Luchemos por la paz. Si vos me decís un mensaje, luchemos por la paz, luchemos contra el odio, porque el odio permitió que en ese mismo año 94 vinieran a pintar mi casa con inscripciones diciendo muerte a los judíos, que la AMIA siga estallando o siga volando. Desgraciadamente hubo personas que desde los medios de difusión instigaron el odio. Entonces, cualquier tipo de odio, porque el odio que en una época era antiperonista, antikirchnerista, antirradical en alguna época también, así fue como pudieron voltearlo a Irigoyen, ¿no? Y meter odios. Yo creo que ese odio es el que tenemos que tener atentos a combatirlo. Luchemos para una convivencia en paz, por el respeto a las diversidades, por el respeto a las distintas opiniones, y no nos prestemos más a participar en guerras que no nos hacen bien. Luchemos incluso por la paz en Ucrania, que se termine esta guerra, esta masacre que está sufriendo el pueblo ucraniano, que no se merece esta situación. Luchemos por la paz en cualquier lugar del mundo, y especialmente la paz y con muy plena democracia acá en Argentina. Ese es mi deseo y mi mensaje.